Bienvenidos una semana más a Construyendo Fiabilidad. Esta semana estoy especialmente contento porque tenemos un nuevo colaborador de alto nivel. Como veis en pantalla, está con nosotros Guillermo Miró. Guillermo, bienvenido. Muchísimas gracias, Alejandro. Un placer estar aquí. Gracias a ti. Vale, antes de empezar, como es la primera vez que vienes al canal, explica un poco brevemente quién es Guillermo. Pues bueno, yo soy Guillermo Miró, soy de Villarreal, en Castellón. Soy un ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y luego me especialicé en lubricación y tripología a través del Centro de Motores Térmicos, ¿no? Hice un doctorado sobre aceites lubricantes en motores, especialmente enfocado en baja viscosidad, y también investigué pues, sobre diferentes problemáticas en aceites lubricantes y automoción. Y luego, bueno, pues de todo ese conocimiento, pues terminé mi doctorado y desde hace 7 años estoy trabajando en una empresa del País Vasco que se llama Atentu, donde nos dedicamos a proveer de soluciones de monitorización en línea para aceites lubricantes. Perfecto, gran explicación con detalle. Hoy vamos a tratar un tema que lo hemos llamado técnicas de análisis de lubricantes y monitoreo de condición. Pero antes de empezar, la primera pregunta es la más fácil. ¿Qué es un análisis de lubricantes explicado de una manera fácil? Bueno, venga, voy a utilizar la analogía que utiliza todo el mundo en la industria, que es la sangre de las máquinas, ¿no? El aceite lubricante, por sus funciones, tiene que recorrer muchas partes de la máquina donde están sucediendo cosas. Se contamina, se desgasta, ¿dónde está toda esa información clave? Entonces, el aceite arrastra toda esa contaminación y la limpia, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos el análisis de aceite como una herramienta similar al análisis de sangre, que es yo cojo una muestra de sangre y la analizo para saber cómo se encuentra tu cuerpo. Pues si tu función renal, si tus riñones están bien, si tu corazón está bien, tu nivel de colesterol, pues es el mismo ejemplo. El análisis de aceite sirve como una herramienta de diagnóstico de tu maquinaria porque ese fluido está por dentro de tu máquina recorriéndolo todo y recogiendo información. ¿Cuán de importante sería en una empresa industrial hacer estos análisis? Pues a ver, al final, evidentemente depende de tu maquinaria. Al final aquí estamos hablando de sistemas lubricados, por lo tanto cualquier equipo rotativo es candidato, ¿vale? Y todo esto tenemos que marcarlo dentro de lo que es el monitoreo de condición, ¿no? La gente los conceptos de mantenimiento, sabes que hay varios tipos de mantenimiento. Aquí estamos enfocados más en lo que se conoce como predictivo, mantenimiento basado en condición o mantenimiento proactivo. Tenemos una suite de herramientas que nos permiten saber mejor cómo se encuentra nuestra máquina, ¿no? Pues vibraciones, termografía. El análisis de aceite está dentro de esta suite y es una herramienta totalmente válida. Los modos de fallo de cada máquina y las problemáticas de cada máquina son las que pueden enfocar mejor qué tipo de análisis te interesa, ¿no? Una transmisión mecánica que se encuentre en un entorno donde es muy probable que se contamine por agua porque está a la intemperie, porque llueve, porque tiene inundaciones, porque trabaja cerca de agua. Pues, por ejemplo, utilizar para diagnosticar la máquina las vibraciones está bien, pero a lo mejor lo que te interesa es rápidamente ir a buscar ese contaminante que te está generando problemas de desgaste, corrosión, etcétera. Por lo tanto, ahí en el análisis de aceite tendría mucho más sentido. Depende un poco del modo de fallo, de la criticidad de la máquina y en este caso si tiene lubricante o no, claro. Sí, del tipo de máquina, del tipo de lubricante también, ¿no? Con el que esté, Por con el que esté supuesto, trabajando. O sea por que supuesto. nosotros la podríamos meter dentro de una de las técnicas de predictivo, ¿no? A mí es que la palabra Correcto. predictivo no me gusta mucho, pero No, sí, a es mí una de las tampoco. técnicas Yo no me basada en gustan. condición. Exacto. Sí, eso es, porque predecir, bueno, es una discusión filosófica, Sí, pero la exacto. podemos tener. Sí, sí, predecir es difícil. Nosotros, basados en la condición, tomamos decisiones sobre cómo gestionar el activo y ya está. Exacto, sí, Ese es digamos el que en el punto. lenguaje común sería predictivo, si nos Sí. ponemos técnicos sería el basado en condición. Vamos, o sea que la metemos la podríamos meter como una herramienta más dentro de las vibraciones, termografía, ultrasonidos, ¿no? Encajaría para que Correcto. la gente la pudiese ubicar ahí. Sí, sí. Vale, perfecto. Y ahora entonces, ¿cuáles serían las técnicas más comunes o los parámetros clave cuando profundizamos un poco en este análisis de aceite que vamos a encontrar? El análisis de aceite, por decirlo así, bueno, por hacer un poco de contexto histórico también, es un concepto que viene pues, de los años 60
de los primeros esfuerzos militares de los Estados Unidos para intentar conocer la condición de sus máquinas. Entonces ellos desarrollaron todo el conocimiento alrededor de este tema. Y ellos lo enfocaron en tres grandes áreas de conocimiento, ¿no? Sobre el propio lubricante a través del análisis, que es el primero es la condición, es decir, si ese aceite puede seguir haciendo su función o no. Es decir, si ya no soporta más cargas, si ya no soporta su trabajo. La parte de contaminantes, es decir, de los diferentes fluidos y sólidos que hay por el ambiente, ver si los tengo o no, es decir, cómo de sucio está mi aceite. Y luego, por último, una presencia importante dentro de esos contaminantes, lo separaron correctamente, creo que es el desgaste, ¿no? Intentar evaluar dentro de todo lo que hay dentro del aceite si puedo averiguar algo sobre el desgaste mecánico de la máquina. A ver si lo he entendido bien. El desgaste, te refieres a cómo se ha desgastado la máquina y ese desgaste ha ido a parar al aceite, ¿no? Correcto. Es una medida, por decirlo así, es una medida indirecta del aceite, del desgaste de la máquina, ¿no? Porque al final todas esas partículas, bueno, por explicar el desgaste es la pérdida de material entre superficies que se mueven, ¿no? Entonces, si tú esas superficies que se mueven tienes dentro un fluido y ese fluido se lleva las partículas que se han desprendido, yo soy capaz de evaluar cuál es la velocidad del desgaste, cuál es el tipo de desgaste, qué materiales se me están desgastando y cuáles no, y con eso, pues entender mejor los procesos de, por llamarlo así, tribología, ¿no? Los procesos de desprendimiento de superficies que se me están generando, porque al final los estudios lo dicen, las máquinas, más de la mitad fallan por problemas de desgaste. Entonces, si tú lo puedes estudiar con antelación, es mucho mejor que esperarte a que el rodamiento se caliente o a que empiece a echar humo o lo que sea. Claro, claro. Y, por ejemplo, es decir, entonces nosotros con el análisis de aceite, ¿qué tipo de contaminantes podemos ver? Es decir, ¿qué información nos da? Si entiendo por lo que has comentado, que es la contaminación por desgaste, la contaminación por ejemplo, por polvo, ¿no? Externo, ¿qué tipo de contaminantes podemos ver y qué información en función de lo que veamos de esos contaminantes nos puede estar diciendo? Claro, por ejemplo, o sea, realmente el tema de los contaminantes está muy enfocado a la aplicación. O sea, realmente al final lo que es las contaminaciones se han ido buscando a través de que ese fluido ha contaminado el aceite. Por ejemplo, en motores de combustión, una contaminación muy típica es la contaminación por el propio combustible. ¿Vale? El diésel puede contaminar el aceite y eso puede generar pues, pérdidas de viscosidad, reacciones químicas que generen cambios en la calidad del aceite, etcétera. Pero, por ejemplo, en el tema del agua, ¿no? El tema del agua lo que hacemos básicamente es intentar ver cuánta agua hay en el aceite. Y en base a eso, pues tomar decisiones como, por ejemplo, si tienes un agujero en el tanque o tienes un tapón mal puesto, pues poner lo que se llama un respirador que permite salir el aire y ese atrapar la humedad que sale del tanque e impedir que entre. Entonces, el tema de los contaminantes, ya te digo, silicio, carbonilla o soot en inglés, agua, combustible, cualquier tipo de contaminante, amoníaco, pues que depende del tipo de aplicación, pero todos ellos se miden con diferentes técnicas analíticas y con eso pues evaluamos cómo de grave es esa contaminación. Claro, claro. Que aquí yo creo que es una obviedad, ¿no? Pero también hay que dejarlo claro, decir que es lo que hemos hablado antes del gaste y de la duración de la máquina va a depender considerablemente de cómo esté tu aceite en este caso. Entonces, este análisis no es solamente para saberlo, sino que no te va la información que tú recojas va a ser vital para poder tomar decisiones para alargar la vida de la máquina y tener menos problemas. Aquí ya lo relacionamos un poco con el tema de la fiabilidad del equipo. Sí, sí, claro, al final esto es un tema holístico, ¿no? El otro día leía una frase que me hizo mucha gracia, es que nadie se ha quejado de tener un aceite demasiado limpio. Es así, o sea, realmente un buen aceite o un aceite en buenas condiciones va a reducirte el desgaste, va a reducirte las contaminaciones, evidentemente las tienes reducidas, ¿no? Entonces, todo lo que sea ser capaz de tener tu aceite o tu lubricante en buen estado va a redundar en mejoras en todo lo otro. Pero el análisis de aceite intenta cubrir todo eso, tanto por decirlo así, las causas raíces como los síntomas de tu fallo, ¿no? O de tu fallo, de tus modos de fallo, de tus problemas en tu máquina. Pero sí que es todo, ¿no? Es tanto la causa raíz
como los síntomas, ¿no? Para poder atajar lo que sea. Hay veces que solo puedes atajar síntomas. Tienes que filtrar Claro. hasta que puedas cambiar el aceite porque tu máquina no puede parar. Pues ataja síntomas. ¿Que puedes cambiar el aceite? Pues lo cambias o añades un sello o mejoras el sistema o lo que sea. Pero tiene las dos vertientes. Antes de relacionarlo con el monitor de condición, que lo expliques también, me gustaría saber un poco cómo de, a ver cómo lo pregunto, cómo de habitual es o cómo de implementado y estandarizado está este tipo de análisis de lubricantes, obviamente con tu sesgo de tu experiencia, de tu Sí, empresa, sí. pero que hay en la industria. Es decir, Ujú. ¿es algo habitual? ¿Es algo que se está empezando? ¿Está ya totalmente estandarizado? ¿Cuál sería el nivel de implantación a nivel industrial? A ver, de nosotros a nivel cultural como industria, lo que es el análisis de aceite y todas estas técnicas relacionadas, incluso la lubricación, ¿no? Con grasa, siempre se ha considerado que está como de las más atrasadas de todas con respecto, por ejemplo, a vibraciones o a ultrasonidos, donde o termografía, donde ya tienen mucha más presencia, ¿no? Al final la lubricación culturalmente siempre se ha tomado como una pieza un poquito menos importante, ¿no? Dentro de la caja de herramientas, pues es como la herramienta que dices, esta la uso menos porque me gusta más la llave de Carraca, ¿no? Entonces, en ese caso sí que hay industrias que por su especificidad son intensivas en este tema. Por ejemplo, sector eólico, ¿no? Al final, los grandes problemas del tren de potencia son, o sea, los grandes activos del tren de potencia son todos lubricados, rodamiento principal, generador, transmisión, o sea, la reductora del aerogenerador, el sistema hidráulico que controla el pitch, ¿no? De las palas. Entonces ahí sí que llevan mucho tiempo y tienen mucha experiencia en análisis de aceite. Luego en industria ligera, pues depende también mucho del conocimiento del equipo que esté al cargo, ¿no? Porque muchas veces el servicio de aceite o se externaliza o te lo hace el propio fabricante de aceites y demás, pero no, a veces no se profundiza tanto en el análisis de aceite, pues por falta de formación, por sobrecarga de trabajo, que eso también pasa. Y ya digo, yo considero que es un poco la herramienta menos utilizada, que no digo que no sea útil, pero que tradicionalmente las vibraciones, pues por ejemplo, en el tema de en línea, que es donde yo estoy, sensores en línea de aceite, pues llevamos 10 años o 15 años que ya están en marcha, pero vibraciones en línea llevan 30, 40 años, o sea, llevan mucho más tiempo, ¿no? Entonces, pues vamos como por detrás en ese aspecto. Y, por ejemplo, supongo que dependerá mucho de la maquinaria y tal, pero ¿con qué frecuencia se ven a hacer Ujú. estos análisis? Ujú. Vale, entonces tenemos que pensar, bueno, vamos a poner otra vez la analogía al cuerpo humano, ¿no? Si una persona está sana, normalmente pues los chequeos se hacen de manera periódica, ¿no? Es decir, pues yo qué sé, cada año vas al médico con la revisión laboral o vas al dentista una vez cada año y medio. Aquí la idea es la misma, es intentar encontrar una tendencia, o sea, una periodicidad que te permita detectar cuando hay un fallo y te permita actuar. Entonces, normalmente para máquinas muy críticas se recomienda cada 3 meses, cada mes, ¿vale? Y luego para máquinas poco críticas, pues a lo mejor una vez al año, una vez. Lo que pasa es que hay muchas veces que te interesa más cambiar el aceite que hacer incluso un análisis de aceite, ¿no? Que es lo que nos pasa a los coches de pasajeros. ¿Tú has hecho análisis de aceite alguna vez a tu coche? No, porque te es más barato cambiarlo, ¿no? Entonces, muchas veces para equipos no críticos no se define tanto, depende del volumen de aceite, depende de la calidad del coste, ¿no? A lo mejor no se hace análisis de aceite, pero en general entre meses y un año es un poco lo que se recomienda en general. También el fabricante ahí tiene mucho que decir. El fabricante de la máquina es el que un poco te va a marcar esa especificación. O tu laboratorio o tu asesor de lubricación te va a Sí. enfocar más sobre eso. Sí, ahí con el fabricante Sí, entraríamos en bueno. polémica, porque yo reconozco que el fabricante muchas veces fabrica, pero no sabe dónde va a ser la No, claro, aplicación claro. real. Entonces ahí siempre hay Sí, una pequeña sí, está discusión. claro. De todas formas, aquí al final lo que nosotros decimos siempre, o lo que yo opino, es que, y a lo mejor no le gusta esto a la gente, pero tienes que ser tú el que decida. O sea, tienes que aprender de tu máquina, aprender de tus condiciones y en base a eso tomar tú tus propias decisiones sobre el activo que estás gestionando. Sí, No esperes que nadie venga con una varita mágica, sino que hacerte responsable y ya está. sí. Es un poco la.
O empresas especializadas que te puedan Sí, dar eso ese es. servicio, pero sí, pero centrarte, sí, yo también insisto mucho en eso, concentrarte en tu máquina. No pienses que lo que está haciendo el mismo fabricante, una máquina parecida en la otra punta del mundo, va a ser como tu máquina, porque tu máquina es única, Sí, entre sí. comillas, con esas condiciones. Es tal cual, o sea, es así. Y máquinas juntas, nosotros que las monitorizamos continuo, ves muchísimas diferencias y dices, pero ¿cómo puede ser si están a 5 metros? Bueno, pues una vibró, o sea, la instalaron mal, que los commissioning también telita a veces, que algún commissioning y claro, esa máquina ya está, pues eso, pues de por vida tiene alguna cosa que la otra no tiene y ya está. Bueno, Tal pues cual. cosas que pasan.